Buen día. Bueno, hoy les voy a hablar de No hay otro camino. Y vamos a glorificar a nuestro Dios el Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra y como nos enseña por medio del Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Abba Padre, glorioso Abba Padre, bueno y misericordioso, porque para siempre es tu misericordia. Padre de las luces, Padre de amor. Y como dice el Salmo 118, en el versículo 15, la diestra del Padre hace proezas. ¿Quién es esa diestra? Nuestro glorioso, poderoso Rey Jesucristo. Aleluya, glorioso, alabado, exaltado. Gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz, es que tú y yo podemos acceder al Padre, al mismo y a su Espíritu Santo. Por eso en nuestro Rey glorioso Jesucristo hay plenitud. Es la diestra del Padre sublime. Es la diestra del Padre que hace valentías. Y además es la diestra de justicia y ya lo vamos a ver. Y a lo que venimos vamos y vamos a hablar sobre koinonía. Koinonía es una palabra griega que traduce comunión. Y es que tú y yo debemos sujetarnos a la vid. La vid verdadera, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor. Eso está en el libro de Juan, capítulo 15. Tú y yo somos esas ramas sujetas a la vid. Dicho en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es el árbol, donde tú y yo somos esas ramas, somos los pámpanos, fortificados por el poder de su Espíritu Santo, donde nuestro glorioso Padre es el labrador, es el hortelano. La palabra escrita no dice que nos sujetemos a fulanito ni a sultanito, no, sino a la vid, porque Él nos ministra. Y bueno, vamos a la palabra escrita, a la Biblia, y recordemos que siempre cuando la vayamos a leer, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que su Espíritu Santo que está en nosotros sea dándonos entendimiento de las verdades espirituales, para que abra el entendimiento, el corazón a la verdad, la cual es una sola. Y dice Juan, el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y es que ahí el contexto es que nuestro glorioso Rey Jesucristo, te amamos, Señor, te estamos esperando. Aleluya, bendecidos los que hemos creído en ti. Estaba presentando el Espíritu Santo. Y ahí habla claramente, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, que no solamente viene nuestro Señor Jesucristo, sino el Padre, los dos. Es la unión perfecta entre el Espíritu Santo del Padre y de nuestro glorioso Rey Jesucristo. Aleluya, santo, santo, santo. Y continúo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y vuelvo y reitero esa última frase. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y bueno, seguimos escudriñando la Escritura y anidando lo que significa. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, nuestro glorioso Rey Jesucristo dijo al pueblo unigénito Israel: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, ahí nuestro Rey Jesucristo estaban confirmando que la palabra escrita, el Tanaj judío, conocido por nosotros, el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Y es que es una verdad básica que no debería ser refutable. Todos sabemos que la ley fue dada a Israel. Es ampliamente conocido por todos que se entregó a Moisés. Dios Padre la entregó a Moisés, es decir, a los judíos. Así hoy el pueblo de Israel está en conflicto, es su pueblo unigénito, y finalmente en ellos van a tener redención. Y esta es una verdad que se reafirma en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, que la ventaja que tiene el pueblo judío sobre los gentiles ¿quiénes somos? Es decir, sobre los no nacidos en la tierra de Israel, es que a ellos Dios el Padre, aleluya, glorioso, poderoso, les dio el Tanaj judío, conocido por los gentiles como el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento.
Y la palabra escrita entre más cercana esté al idioma original, hebreo, arameo y griego, más nos acercaremos a la verdad. No es que los esté judaizando, no. Es que el Mesías prometido en los libros del Antiguo Pacto revelan a nuestro Rey glorioso Jesucristo. Aleluya, glorificado seas por siempre y para siempre, nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo nació en Israel. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Rey, se hizo hombre en Israel. Es decir, es de nacionalidad judía en ese momento, porque se hizo hombre. Pero Él no es solamente el Redentor para Israel, lo va a hacer para Israel, sino todo aquel que crea en Él, porque ese es el plan de salvación de Dios el Padre. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, da testimonio de quién iba a venir. Y ya vino, hace más de 2000 años. ¿Y quién vendrá por el rescate de su iglesia? La iglesia no es de paredes, la iglesia somos tú y yo, los que hemos creído en el plan de salvación de Dios el Padre. Aleluya, glorioso, poderoso. Entonces ya sabemos que la ley la decretó Dios el Padre, conocido ampliamente por muchos como Abba Padre, en arameo, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Hashem en hebreo, entre otros. Pero toda la escritura habla desde Génesis hasta Apocalipsis, revela su único, que es el único, no hay otro, solo hay un único hijo unigénito. Y lo resalto porque solo hay uno, no hay otro. No tuvo otra hija ni otro hijo que saliera de él, porque nuestro Señor Jesucristo no fue creado, salió de la esencia de él. Y su nombre original de nuestro Rey glorioso, poderoso es Yeshua, Hamashiach. Yeshua significa salvación, traduce el hebreo salvación, y Hamashiach significa el Mesías. También se identifica a nuestro Señor glorioso, poderoso como Yahvé Rojí, que significa Jehová nuestro pastor. Él es la segunda persona de la deidad. Bueno, y seguimos hablando de Dios, nuestro glorioso, hermoso, poderoso, precioso Abba Padre, Dios el Padre. Y es que uno de los nombres con el cual Él se identifica es el Elión. Y resulta que el nombre Elión en hebreo significa altísimo. Y es uno de los nombres atribuibles al poder y majestad que tiene nuestro glorioso y amado Dios el Padre. Nuestro Abba Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, es hermoso. Bueno, ya sabemos que el lenguaje original de las Escrituras es el hebreo y uno de los versículos bíblicos que habla del Elión, del Altísimo, es en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 18, que dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Dicho en hebreo en esa parte, sacerdote del Elión, sacó pan y vino. Y es que el antiguo pacto, conocido como Antiguo Testamento, es sombra de los bienes venideros. ¿Y eso dónde lo dice en la palabra escrita la Biblia? En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, así como lo escuchan. Es decir, dicho en palabras más sencillas, el antiguo pacto o Antiguo Testamento es sombra de quien iba a manifestarse en el nuevo pacto, conocido como Nuevo Testamento, el cual el Rey glorioso Jesucristo selló con su preciosa, bendita sangre, con Dios el Padre, cuando dijo: consumado es. ¿En dónde dijo consumado es? Hay varios versículos, pero uno de ellos es el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Entonces, retomando el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, bueno, y ya sabemos que el Altísimo, conocido en el lenguaje original hebreo, es el Elión, precioso, poderoso, es el Todopoderoso, es nuestro Padre, Abba Padre, te amamos, Abba. Y bueno, y el sumo sacerdote Melquisedec traduce del hebreo Rey de Justicia. Y además es el Rey de Salem, que traduce del hebreo lugar de paz. ¿Quién es ese Rey de Justicia y Rey de paz? Nuestro glorioso y poderoso Jesucristo, la diestra de poder del Padre. Así como lo escuchan, el que está en el trono celestial, porque los dos están en el trono.
Bueno, es maravilloso revelar esta verdad, pero no es uno, sino quien está en uno, ¿no? El Espíritu Santo. Y si vamos al libro de Salmos, capítulo 110, el Salmo de David, en la versión Reina Valera 1960, ahí habla de Jehová. Cuando habla de Jehová, está hablando del León, del Altísimo. Cuando habla de nuestro Señor, habla de nuestro glorioso Rey Jesucristo. Y dice: Jehová dijo a mi Señor, es decir, Dios el Padre dijo a nuestro Rey Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios el Padre, Jehová, enviará desde Sión, es decir, desde el reino celestial, la vara de su poder. ¿Y cuál es la vara del poder? ¿Cuál es el Rey de justicia, el Rey de paz? Nuestro glorioso Rey Jesucristo. ¿Para qué? Para que domine en medio de sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, por supuesto, porque nada lo hacemos por obligación. Lo hacemos por gratitud, porque te amamos, porque reconocemos, Padre mío, Padre bondadoso, quién es tu diestra de poder y de justicia y en quien hemos tenido redención. Porque sujetos a la vid de nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Rey amado, esperado, somos ofrenda de olor grato de Cristo. Somos esa ofrenda que tú reconoces, glorioso Abba Padre, y es que son las oraciones, llegan totalmente en coinonía, en comunión, porque nos hemos sujetado a Él. Llegan nuestras adoraciones, llegan nuestras oraciones, nuestras peticiones. Y tenemos el rocío de la juventud. Juró Jehová, Dios el Padre, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién va a ser sacerdote para siempre? Nuestro Rey glorioso, Jesucristo, aleluya. Bueno, y además se reafirma en el libro de Hebreos, capítulo 4, que Él es el sumo sacerdote. ¿Quién? Nuestro Rey glorioso, Jesucristo, nuestro Rey de justicia, nuestro Rey de paz, también de nuestro Rey de amor. Y es el sumo sacerdote que está en el santuario celestial, no hecho de manos humanas. Y continúo. El Señor, es decir, el Rey Jesucristo, está a la diestra del Altísimo, del León, del Todopoderoso, y quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿De cuál ira? De la ira venidera. Entonces, retomando el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18, aleluya, nuestro sumo sacerdote Jesucristo es el sacerdote del Altísimo, del Todopoderoso, de Dios el Padre, que saca pan, porque Él es el pan de vida, Él es el pan de salvación. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuál es ese pan? Él es el maná que cae del cielo, que con Él, con nuestro Maestro, porque además es nuestro Maestro, que nos discipula directamente, Jesucristo, es la luz que nos revela la palabra escrita a través o por medio del Espíritu Santo. Porque recordemos que el Espíritu Santo es la unión del Padre perfecta, del Espíritu Santo del Padre y del Espíritu Santo de su Hijo unigénito Jesucristo. Y es ese pan de vida que necesitamos para que transforme nuestra vida, para dejar nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y es el vino que representa su sangre, su bendita sangre que reposa en el santuario celestial. Esa sangre, cuando lleguemos al trono, cuando lleguemos al reino celestial, vamos a ver esa sangre ahí. Vamos a ver esa sangre que va a reposar ahí perpetuamente, porque esa sangre es la que a ti y a mí nos redimió. Es esa sangre por ese pacto que hizo nuestro Rey glorioso Jesucristo con el Padre, cuando dijo consumado es esa sangre, esa bendita sangre, gloriosa sangre. Ese sacrificio perfecto que fue además muy doloroso. Él es nuestro guerrero valiente porque fue muy doloroso y Él es nuestro mayor ejemplo de liderazgo y de entrega. Es esa bendita sangre que nos libró de toda condenación. Para seguir pecando, no. Pero lo vamos a glorificar todos los días de nuestra vida, porque en Él tenemos acceso a la plenitud, al reino celestial y todas sus bondades. Bueno, y aquí hay una revelación trascendental que no quise hacer alto ahí en el Salmo 110, capítulo 1, que Dios el Padre está diciendo a nuestro Rey Jesucristo que pondrá a sus enemigos por estrado a los pies. Y vamos a dar entendimiento de esta verdad espiritual, la cual toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, porque estamos sujetos a Él y Él
reveló gran parte de este estudio bíblico a nuestro glorioso Dios el Padre y a su Espíritu Santo, porque es con la llenura del Espíritu Santo, porque Él mismo también nos ayuda a dar revelación. Es la tercera persona de la deidad, es muy importante. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 15, habla de Luzbel. Él fue un querubín que estuvo en el trono celestial. Y luego lo conocemos como Lucifer. Se rebeló contra el Altísimo. Quiso ser semejante a su hijo unigénito. Esa semejanza, ¿por qué? Por orgullo, por altivez. Él creyó que podía llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo en el reino celestial. Y es que solo uno es semejante, a Dios el Padre, el Rey glorioso Jesucristo, aleluya, poderoso Señor. Uno de los múltiples versículos que habla de la divinidad del Rey Jesucristo, nuestro Señor, aleluya, bendito, digno, el único digno entre todos nosotros de presentar ese sacrificio tan alto, que está en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria. ¿De quién está hablando? Del Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre y la misma imagen de su sustancia. Dicho en otras palabras, el Rey glorioso Jesucristo tiene la esencia divina de Dios el Padre. Por eso algunas veces me escucharás decir Dios Hijo Jesucristo. No es otro Dios, es reconociendo su poder omnipotente. Es la segunda persona de la deidad. Ahora podemos entender una verdad trascendental en el Evangelio. Y es que las tinieblas y la oscuridad, lo que se menciona en el libro de Efesios capítulo 6, ¿cuál es nuestro enemigo? Nuestra lucha no es contra los seres humanos, no es contra carne y sangre. Es decir, es contra todo lo que se mueve en las tinieblas y la oscuridad. ¿Qué se mueve? Los principados, es decir, Lucifer, es uno de ellos, el diablo, la serpiente antigua, esos son principados. Los gobernadores de las tinieblas y la oscuridad de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y principalmente, ¿qué hacen las tinieblas y la oscuridad? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, glorioso Señor, bendito. Te estamos esperando. Sana, Hosana, el que viene en el nombre del gran Rey. ¿Quién viene? Jesucristo nuestro Señor. Y dice en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Dijo nuestro Rey amado y esperado Jesucristo: el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, nuestro enemigo, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo, viene a matar, robar y destruir. Los que hemos creído en la promesa de Dios el Padre, hemos también creído que el único que nos puede redimir es el Rey Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Y es el nombre que ha puesto sobre todo nombre en Él. Solo en Él podemos heredar las bendiciones. Y somos cristianos porque somos sus súbditos, somos sus seguidores. ¿De quién? De Cristo, nuestro Señor. Ya tenemos identificado quién es nuestro enemigo. Él es el que anhela usurpar el lugar de preeminencia de nuestro poderoso Rey Jesucristo, imagínense. Entonces, ¿qué pretende? Que hacer todo lo contrario a lo que anhela nuestro Dios el Padre. Y es sacar a su Hijo unigénito, el Rey Jesucristo, del centro del Evangelio. Por eso es que, ¿qué hace el que miente, el padre de la mentira? Hacer que otras personas, por ejemplo, adoren imágenes, que adoren santos, que eso está prohibido, prohibidísimo en la palabra escrita, la Biblia. Una de las versiones bíblicas que está pegada al lenguaje original es la Reina Valera 1960. Y habla en el libro de Éxodo 20, te pido que lo leas, donde no se permite adorar imágenes ni santos, ni arrodillarse ante ellos, porque solo hay un Dios. Dios uno es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También, ¿qué hacen las tinieblas y la oscuridad? Combina la palabra escrita con ideologías de hombres, lo cual Dios el Padre no ha autorizado a ningún hombre sobre la faz de la tierra a modificar lo que Él ha decretado. El Altísimo a ningún ser humano. Aleluya, te amamos, el Todopoderoso. Pero aquí algunos se preguntarán, pero yo rezando a este santo o creyendo en este agüero, en este fetiche he tenido ayuda. Y la respuesta está en la palabra escrita, la Biblia. ¿Y eso en dónde lo dice?
en el libro Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Aleluya, gracias por darme esta revelación, que en amor se entrega. Y vamos a las Escrituras, el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9, a partir del versículo 9. Dice que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que al padre de la mentira tiene poder y señales prodigiosos. Por eso algunos dicen, bueno, pero es que yo rezo a este santo, a este otro, y tengo respuesta, pues ya sabes de dónde viene el poder. ¿Y esto por qué pasa? A partir del versículo 11 dice, por esto Dios, ¿quién? Dios el Padre, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos sujetarnos a la verdad, no a lo que dice fulanito ni sultanito. Por eso hay que tener mucho cuidado y leer la palabra escrita todos los días por el resto de nuestra vida, guiada por el Espíritu Santo, para que Él nos dé entendimiento de la verdad. Porque créeme que uno tiene que estar muy centrado en la palabra para no caer en esas mentiras, en esas falacias que muchos inventan. Y bueno, y como los hijos del Altísimo, de Dios el Padre, creyentes en el único Redentor Jesucristo, pueden librar esta batalla espiritual principalmente. Y una de las respuestas está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Aleluya, gracias, porque siempre nos da la salida y es sujeto a nuestro Rey glorioso Jesucristo, que es Él permite decirlo, es nuestro GPS espiritual. Y si nosotros no seguimos ese GPS hermoso, glorioso, poderoso, que es el camino, Él recalcula la ruta. Y de pronto ese de recalcular la ruta te tome más tiempo en llegar a la verdad, pero Él la recalcula, porque su amor y misericordia es para siempre la de Dios Padre. Y la manifiesta por medio de su Hijo unigénito Jesucristo, porque en Él heredamos, sujetos a Él. No hay otra forma, heredar las bendiciones. Entonces recapitulo en el libro 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 a 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, nosotros podemos hacer mucha bulla, nosotros podemos salir, decir, manifestar, pero nuestra lucha no es en nuestras fuerzas, mis estimados. Entendamos esta verdad espiritual. Sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, de la Santísima Trinidad, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. Es decir, que nuestra batalla espiritual no la libramos en nuestras propias fuerzas, lo vuelvo y le reitero porque es algo muy trascendental. Pero ojo, sí se requiere un esfuerzo y es el ser fieles a sus principios, a su palabra escrita, guiada plenamente por su Espíritu Santo, manteniendo una relación diaria constante con la Santísima Trinidad, de corazón, en devoción. Aquí hay un tesoro oculto trascendental y lo he comprobado una y otra vez. El primer mandamiento es el mayor tesoro oculto, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y es que para que nosotros seamos transformados, para recibir esa elixir de vida que nos transforma en una nueva criatura en Cristo Jesús y llegar a la estatura del varón perfecto que anduvo aquí en la tierra, debemos tener devoción. Y eso no es para un género solamente, no es solamente para los hombres, sino para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para absolutamente todos.
porque en Cristo Jesús todos entramos, en todos. Nosotros en cualquier momento, cuando hay un avivamiento del Espíritu Santo, me permito decirles, mis estimados, que el Espíritu Santo puede tomar la boca de cualquier tipo de persona. Hasta un niño puede tomar. Entonces, para darle libertad al Espíritu hay que dejar que Él haga como Él cree que deba hacer. Nosotros en ningún momento podemos restringirlo. Y es en devoción. Si nos falta devoción, pidámoslo al Padre. Padre mío, Padre Santo, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo y dice, pidan al Padre en mi nombre y yo lo haré. Y es que pedimos a nuestro glorioso Abba Padre, que si nos falta amor por Él, por la Santísima Trinidad, que nos ayude a reconciliarnos con Él. Porque es que en la devoción y en buscarlo de corazón, en adorarlo de corazón, en leer la escritura de corazón es que hay transformación. Es algo sobrenatural. Nuestro Espíritu Santo, porque es nuestro Espíritu Santo, es nuestro. El quien está en nosotros, el Todopoderoso y nuestro Rey glorioso Jesucristo. Cuando se conecta con el Espíritu Santo de quien está en el trono, se restablece plenamente esa comunión. Cuando estamos en comunión es totalmente apartados del pecado. Es cumpliendo la palabra escrita. Comunión también para los que somos padres de familia. Debemos obedecer toda la palabra escrita, pero tengamos en cuenta esto que les voy a leer. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles son esas palabras? Sus mandamientos, estatutos y decretos, sus leyes, que las pone en nuestro corazón. Pero ¿cómo las pone? Diariamente estudiando la palabra bajo la guía perfecta del Espíritu Santo. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetiremos a nuestros hijos y hablamos de ellas estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. Es en todo momento que debemos redarguir a nuestros hijos y enseñar la palabra, ojalá con ejemplos, guiado por el Espíritu Santo, de las verdades espirituales. Selah. Restablezcamos el altar familiar, el altar donde haya coinonía, donde con el ejemplo, liderando con el ejemplo, le demostramos a nuestros hijos lo que es amar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Para que no les cueste obedecer a la deidad, lo cual no es difícil cuando uno ama a alguien. Sí, Señor, ¿qué más necesitas? En serio, ¿qué más necesitas? ¿En qué más puedo ayudar para el reino celestial? Y es que Él no es que lo llene a uno de tarea, ¿no? Y uno lo que hace para Él lo hace en amor. Pero es en la devoción. Un día me pasó, leí la palabra escrita 3 horas. Pero no sentí la transformación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno lee la palabra escrita en devoción, en amor, uno sale con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y es que se cumple lo que dice el Salmo 32. Que hay cánticos de liberación sobre nosotros. Libertad nos hace libres de toda cautividad. A veces puede ser opresión de las tinieblas y la oscuridad. A veces puede ser temor. Por eso es importante que las personas no las dirijamos a escuchar un audiolibro, no sé, de la Biblia. No, es necesario nosotros, cada uno, con la palabra escrita, guiada por su Espíritu Santo, porque hagan de cuenta que, y es que pasa literal en el Espíritu, nos sentamos con el Maestro Jesucristo y es Él el que nos da la revelación. Y nuestro glorioso Abba Padre también interviene, porque Él no es un Padre ausente, sino presente. Y esa revelación, entre más comunión haya con la Santísima Trinidad, con Elohim, más vamos a tener revelación de la verdad. Esa es una verdad intrínseca. Porque hay muchas personas que escuchan en el Espíritu, no se les revela plenamente la deidad porque falta comunión.
Y puedo dar testimonio de eso y daré razón de lo que estoy diciendo en el tribunal de Cristo. Y no tengo miedo a decirlo porque lo he experimentado. Cuando uno no está plenamente en obediencia, lo que se escucha en el espíritu es distorsionado, es difuso, es confuso. Y es que aquí hay un tesoro oculto enorme, porque nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo es el camino al Padre. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando nacemos de nuevo, del agua y del Espíritu, como dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, del Espíritu Santo y del arrepentimiento. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo? Cuando confesamos en fe a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestro pasado totalmente de corazón y recibimos a nuestro Señor en fe y en amor, reconociendo quién es Él. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos comunión, ya podemos hablar con el Padre. Así nuestra vida falte transformación, es decir, falte dejar nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y es que esa comunión con el Padre es tan importante cuando lo hacemos en amor. Él es amor, Él es misericordia, Él es gozo, Él te da el querer como el hacer, tu día es diferente. Es un elixir de vida. Y es muy importante conectarnos con Él porque te puede sacar de una situación difícil, de desánimo y demás. Y es por eso que pedimos a Él, en el nombre que hay sobre todo, el nombre de Jesucristo nuestro Señor, poder restablecer esa comunión con Él. Y es que no es que Él da el querer como el hacer, pero digamos que el entendimiento que me daba, porque yo no lo entendía bien, es que el Espíritu Santo, cuando se intercomunica, se conecta con Él. Y todo es posible porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Él es el único intermediario entre Dios Padre y los hombres, lo dice la palabra escrita. Es el único, no hay otro. Cuando estamos en devoción con Él, ese amor se devuelve. O sea, el amor que Él es, el amor que Él emana, el amor que hay, la misericordia que hay en Él, se llena. El Espíritu Santo que está en nosotros de ese amor, de esa coinonía que hay con el trono celestial, y es un elixir de vida. Es algo que es un río del Espíritu. Es un río de amor, es un río de gozo, es un río que necesitamos para salir adelante y a pesar de las pruebas, situaciones que estemos, valles, desiertos, poderlos afrontar con mayor entereza. Y tú y yo tenemos acceso a Él. ¿Y por qué es tan importante la coinonía completa, es decir, la obediencia a su palabra escrita? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y es que es en Él y intercomunicándonos, Él nos intercomunica con el trono celestial, que tenemos claridad de la verdad, la cual nos hace libres a ti y a mí de todo sesgo religioso, de toda idolatría, de todo fetichismo, de todo paganismo. No es lo que nosotros creamos, sino lo que Él nos dirige. Bueno, y voy a declarar las promesas que están en la palabra escrita, porque eso es lo que debemos hacer, declarar sus promesas, porque la palabra escrita es la espada del Espíritu que desenvainada derriba toda fortaleza de las tinieblas y la oscuridad. Porque con la llenura del Espíritu Santo es que se derriban esas fortalezas, porque no son en nuestras fuerzas, sino en las de su Espíritu, aleluya. Y dice en el Salmo 111, versículo 10, declaro Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, Padre de misericordias, Abba, que significa papito, hermoso. En el nombre que hay sobre todo nombre, que has puesto sobre nosotros por cabeza de nosotros, Padre mío, el Rey glorioso, de justicia, de paz, de amor, de verdad, el único camino para llegar a ti, Jesucristo. Sabemos, y por el poder de su Espíritu Santo, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y adoptamos esta verdad espiritual. Y el temor, Padre Santo, Padre bueno, no es tenerte miedo, como me dijiste alguna vez, sino es la obediencia, la abnegación, es ese amor sincero, entregarte nuestra vida. Toma nuestro corazón y moldéalo, purifícalo. En
en el nombre que hay sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor glorioso, poderoso y amado. Buen entendimiento tenemos todos los que practicamos sus mandamientos, porque su loor permanecerá para siempre. Amén, amén y amén.